Hola mi gente, el día de hoy vamos a estar haciendo pruebas en Resident Evil Requiem con mi RX 9060 XT de 16 GB en 1440p y 4K. Va a estar a la par con un Ryzen 5 5600, 32 GB de DDR4, 3600 MHz, corriendo a través de un NVMe de Team Group, el MP33 de 1 TB y con el sistema operativo de Windows 11 25H2. Comenzamos las pruebas en 1440p y de fondo tengo el ajuste que es básicamente al máximo, a excepción de algunos filtros que no me agradan para nada, utilizando FSR nativo o lo que es el anti-aliasing de FSR. Obtenemos un promedio bastante decente, sobre 70 cuadros en promedio, y como pueden notar de fondo llega a superar a veces hasta los 80 cuadros, lo cual de entrada no está nada mal. Aprovechando los otros modos de FSR, tanto calidad como equilibrado nos dan entre 110 por sobre 120 cuadros. Y también si queremos utilizar FSR rendimiento, podemos obtener hasta más de 130 cuadros en promedio, lo cual honestamente no está nada mal, pero yo creo que el mejor vendría siendo FSR equilibrado en lo que es calidad-rendimiento. Encendiendo trazado de rayos o Ray Tracing, podemos notar que utilizando resolución nativa va horrible. Bueno, no tan mal, 30 y tantos, 40 y tantos cuadros. Honestamente, ya encendiendo lo que es modo calidad, mejora bastante el rendimiento. Vamos a estar por los sobre 60-70 cuadros. Y si nos movemos a lo que es equilibrado y rendimiento, podemos ver que estamos por los sobre 80 o 90 cuadros, pero yo todavía recomendaría modo calidad o equilibrado para que puedan tener aún un rendimiento decente con una calidad muy nítida. Si están buscando un poquito más de fluidez o rendimiento entre comillas, podemos utilizar Frame Generation en combinación con Ray Tracing y también FSR en modo equilibrado. Como podemos ver, sin Frame Generation estamos en 80 y tantos cuadros, ya con Frame Generation estamos por sobre 140 cuadros, pero esto los dejo a su discreción. Nos movemos a 4K, de fondo tengo el ajuste que voy a utilizar, básicamente lo mismo, lo único que hice fue cambiar la resolución. Y comenzamos con FSR nativo, lo cual corre por debajo de los 60 cuadros. Y modo calidad, el cual está pisando esos 60 cuadros. Pueden limitar los cuadros a 30 si lo quieren correr a 4K 30 con lo que es la resolución nativa, o correr modo calidad para obtener un poco más de rendimiento. Pero el verdadero rendimiento está en modo equilibrado y modo rendimiento, ya que ambos nos dan una experiencia por sobre 60 cuadros y son muy utilizables en este caso, ya que estamos corriendo el juego a 4K. Así que no se sientan mal de utilizar estos modos y sacar un poquito más de rendimiento en el juego. Encender Ray Tracing es cuando se ponen los huevos a peseta en 4K. Básicamente en modo calidad y en modo rendimiento no estamos alcanzando 60 cuadros en ninguno de los dos. Aún con encender Frame Generation realmente no estamos alcanzando un gran rendimiento porque estamos corriendo a la mitad. Básicamente el juego está corriendo entre 35, 30 y tantos cuadros con los fotogramas generados de Frame Generation. Realmente no lo recomiendo, pero si lo quieren utilizar es una opción. De fondo el ajuste óptimo de benchmarking, su canal en la descripción del video, y con este podemos obtener un rendimiento el cual pisa los 60 cuadros en 4K con FSR rendimiento y Ray Tracing on en alto, lo cual no está nada mal, muy jugable. Realmente sería la mejor opción a lo que mostré anteriormente. Si les gustó el video, por favor denle like, hype, suscríbanse a mi canal. Si tienen alguna pregunta, déjenme en la caja de comentarios. Les habló D71 y los veo en otro video muy pronto.